Salmo 137. El Salmo 137 es un anhelo, es un contraste con lo que acabamos de ver, porque pues pensamos en esta escena del banquete y el trono y la adoración celestial y los ángeles, y qué produce esto en ti y en mí. O sea, estamos así imaginándonos y ahí el trono celestial, de repente ya como que ya todos abrimos los ojos y vemos aquí a nuestro alrededor y digan, no, auxilio, Señor. O sea, ya llévanos. Y es lo que dice el Salmo 137. Este es un anhelo de regresar al hogar celestial. Es un anhelo de regresar junto a papá. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Es un salmo que se compuso. De hecho, hasta hay una canción que se hizo muy popular, ¿recuerdan? En la época ahí medio de los hippies o algo así. ¿La han escuchado? ¿Cómo va? Que by the rivers of Babylon, there we cry, tararara. A esa, bueno, esa la sacaron de aquí. No crean que la inventó ahí. Ese es este salmo. Y esta es un salmo que se escribió pues recordando la cautividad. Dios le advirtió a Judá que si pecaban, si no se mantenían en su pacto, pues iba a venir un pueblo que los iba a llevar cautivos. Y bueno, se cumplió esta profecía. Llegó Nabucodonosor y se los lleva cautivos a Babilonia. Y pues ya van cautivos, y llegando allá a los ríos de Babilonia, todos esos ríos popular, río Tigris, el Éufrates, todos esos ríos, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Imagínense, llegaban ahí los levitas con sus arpas que cantaban en el templo, recordaban todo eso, y llegaban y ya ponían ahí sus arcas en los árboles. Dice, los que nos habían llevado cautivos, los del ejército, ahí se empezaron a burlar de ellos. Dice, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Imagínate los del ejército diciendo ahí a los judíos, a ver, cántanos, a ver tú levita, cántanos como cantabas en el templo, cántanos, diviértanos. Y vean lo que decían ellos. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? O sea, ¿cómo estaremos alegres si estamos tan lejos del hogar? El peor peligro que nos puede suceder es empezarnos a sentir alegres, cómodos en este mundo. Cuando estamos muy contentos, ¡ay, está increíble este mundo, Señor! No vengas, por favor, tárdate hasta que esté ya viejito y ya haya disfrutado de este mundo al máximo. Si esa es tu manera de pensar, entonces no has realmente experimentado ese nuevo nacimiento de saber que nuestro hogar no está aquí. Es más, entre más conocimiento y más conoces de lo que nos espera, y más tienes puesta tu esperanza, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Eres más propenso a desilusionarte de este mundo. Ves a tu alrededor y ya no te hallas. Ya estoy harto, ya estoy harto de este lugar, ya no quiero, Señor. ¿Cómo puedo estar alegre en tierra de extraños? Vivimos en un mundo extraño, ajeno, en contra de todo. Cualquier cosa que tú quieres hacer para obedecer a Dios, hay oposición, hay burla, crítica. O sea, no puedes hacer las cosas para Dios a gusto, en armonía. Hay mucha oposición. Entonces, ¿cómo puedo estar alegre? ¿Cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? Y aquí vienen unos versos muy lindos. Verso 5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Que mi mano derecha se vuelva torpísima. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hay algo fascinante con respecto a este versículo 6, y es que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Ni siquiera Dios puede quebrantar o cambiar algo que ha salido de sus labios. Y este texto inspirado por Dios, verso 6, tiene que cumplirse siempre.
¿En quién principalmente? En aquellos descendientes de Judá. Y vas a ver el cumplimiento de esto. ¿Y por qué se cumplió? Mi lengua se pega a mi paladar. ¿Se acuerdan qué sucede con Jesús qué sucede cuando baja por el Monte de los Olivos y ve a Jerusalén? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuánto hubiera deseado juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Por tanto, Jerusalén, tu casa será dejada desierta. En un sentido dice: no me vas a ver más. En un sentido dice: me olvidaré de ti. ¿Hasta qué? Hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso fue: no me vas a ver más, pero te voy a hacer a un lado, vas a ser dejada desolada. Y eso sucedió. Pero ¿qué le pasó también a Jesús cuando estuvo en la cruz? ¿Se acuerdan cuál fue una de las cosas que dice ahí? Y no nada más está escrita ahí porque sí. Cuando empieza a expresar lo que está sintiendo, y en el Salmo 22 expresa el sentido de Jesús, que dice: todos me han rodeado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y dice: mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Por qué? Porque por un poco de tiempo me olvidaré de ti. Y ese veredicto que salió de la boca de Dios se cumple en él. Sobre él cae el castigo, el juicio también de todo ese olvido por parte de Jerusalén. Y ahí se cumple este versículo: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aún él llevó los pecados, las transgresiones, y por un momento se tuvo que olvidar, y se cumplió este texto. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Y es un salmo profético. ¿Quiénes son los hijos de Edom? Roma. Roma desciende de Edom, de Esaú. Y lo que le está diciendo también es: recuerda, porque no nada más fue destruida en tiempos de Babilonia, sino más adelante sería destruida por los hijos de Edom, por Roma. Dice: recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ese era el pensamiento. Los romanos odiaron tanto a los judíos. ¿Por qué? Porque no los podían controlar, no podían hacer su famoso imperio, y ellos eran los más rebeldes, no se unían a ellos. Y fue tanto el odio que dijeron: ¿sabes qué? Borremos la memoria de esta tierra, de este pueblo, borremos la memoria de ellos, arrásenla hasta los cimientos, construyan ahí sobre ella. Y empezaron a construir encima para que nadie se acordara de ella. Y dice: hija de Babilonia, la desolada. Y en Apocalipsis capítulo 17 vamos a ver ahí el pago o la justicia de esto, porque pues ellos en ese momento arrásenla, pero eso se restituye en Apocalipsis 17 cuando Babilonia, también ahí es un tipo de Roma, es desolada y queda desierta. ¿Por qué? Porque simplemente es justicia. Dice: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado, dichoso, feliz el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, contra la roca. Esto está muy fuerte y tenemos que entender un poquito el sentido de esto, porque esto es algo que sucedió. Los babilonios hicieron eso y los romanos también hicieron eso. Los babilonios tomaban a los bebés judíos de las piernas, de los piecitos, y nada más, para no desgastarse, nada más agarran y los estrellaban contra las rocas. Los dejaban ahí totalmente estrellados contra la peña. Y así hicieron con todos los bebés. Quisieron borrar todo vestigio judío. Y los romanos hicieron lo mismo. Llegaban y estrellaban ahí a los bebés. Entonces aquí el clamor es: Señor, da el pago. Dichoso aquel que tú utilices para ejecutar la justicia, para hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Hay una película muy buena que nos muestra un poquito este sentir. Se la recomiendo, está en Blockbuster, sí, que un comercial hay para Blockbuster. Se llama Los juicios de Nuremberg. Y es un caso de la vida real sobre los principales responsables nazis
del exterminio que hicieron contra los judíos. Y al final pues arrestan a los principales responsables, creo que fueron 10, no recuerdo cuántos. Y al final de todo, después de todo un juicio, algo muy complejo, está muy interesante la película. Hay unos cuates que no se arrepienten, que está así como que hay uno de los principales, la mano derecha de Hitler, con una actitud súper arrogante, a pesar de que está en el juicio súper arrogante, y al final, no se los cuento el final, pero al final hay justicia. Y hay algo que tú y yo, que Dios ha puesto en nosotros, y es un sentido de justicia. O sea, tú y yo anhelamos que haya justicia. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que un cuate violador o un secuestrador o el mocha orejas o quien sea? ¿Cómo te sientes cuando ves en las noticias y que está con una arrogancia y que está, pues sí, me vale, pues que Dios me perdona, pues al fin que esa es su chamba? O sea, ¿qué sientes ante eso? O los que hicieron eso con los niños que secuestraron. ¿Se acuerdan hace poco el caso muy sonado del niño que secuestraron y que encontraron sus restos ahí? O sea, es indignante. Y que después te das cuenta que salieron libres. Entonces, lo que está diciendo es, dichoso el juez que haga un juicio y haya culpable y los mande a la cárcel. Dichoso esa persona. ¿Por qué? Porque hay un sentido de satisfacción cuando se hace justicia. O sea, cuando alguien que hizo algo malo lo castigan, se cumple la justicia y te sientes satisfecho, dices, bueno, por lo menos, o sea, no que te alegres en que le pase algo malo a esa persona, sino te alegras de que se hizo justicia. ¿Qué es lo primero que claman en las noticias la gente que le hacen algo, pues que le mataron a su hijo? ¿Qué es lo que dice? Justicia, justicia, están llorando, por favor, justicia. Y el día que un juez dice, ¿sabes qué? Pues a ver, vamos a hacer justicia, y se mete y me manda a la cárcel, ¿qué pasa? Pues imagínate, esta persona va a estar súper agradecida y le manda ahí agradecimientos. Gracias a este juez que no fue corrupto, que no se dejó sobornar, bendito sea, y todo el mundo lo bendice a las personas que hacen justicia. Entonces es en ese sentido que habla de la justicia. No es porque te alegres de que esté bien a los niños, sino te alegras de que se hace justicia. Y ese es el sentir. Y ese es el sentir y el más grande anhelo que todos tenemos. Que algún día Dios haga justicia. Y eso está a punto de suceder. Muy cerca está la salvación de Dios. Muy cerca está la justicia. Hay un clamor ahí en Apocalipsis también, cuando viene la mayor tribulación, cual nunca ha habido antes, en la que viene una persecución tan grande que empiezan a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se hagan todas estas injusticias? Y lo único que dice el Señor es, esperen, estoy aguardando, estoy llenando la copa. Solo estoy acumulando, y estoy al mismo tiempo a ver si se arrepienten. Pero sabes que un día lo único que voy a hacer es derramar esa copa. Y cuando eso suceda, ¿qué va a suceder cuando ya eso concluya? Dice que entonces va a haber una alabanza generalizada en la que se le va a decir a Dios, justos y verdaderos son tus caminos. Señor, hiciste justicia. Señor, hay justicia. Ya había pensado que no había justicia, pero Señor, bendito seas porque hiciste justicia. Dichoso el que vea y el que sea el instrumento para hacer justicia.